Bien, capítulo 3 del módulo uno. Comenzamos a hablar de los modelos de referencia OSI de 7 capas y TCP/IP de 4 capas. Y digo comenzamos porque esto los va a acompañar por el resto de su vida profesional. En primera instancia, en este módulo van a comenzar a entender cómo funcionan las comunicaciones. Cómo fluyen los datos a través de todo el stack de comunicaciones. Y luego, esta misma segmentación en capas los va a ayudar para analizar y resolver problemas del día a día. Eh, Vamos a hablar un poco dentro de estos dos modelos de referencia, eh, un poco qué datos fluyen en cada capa, por qué medios, por qué dispositivos intermediarios, que son lo que en definitiva vamos a administrar nosotros. Em, Algunos protocolos, eje de las mismas, y obviamente cómo fluyen los datos. Vamos a esta imagen gráfica que nos representa ambos modelos y su correlación. ¿Sí? Eh, ¿Son iguales? ¿Son diferentes? No, son lo mismo, simplemente que el modelo OSI está separado en 7 capas, mientras que TCP/IP en 4, pero fíjense que la primera capa, las de abajo, es la que soportan todo el modelo, se engloba en una sola, las dos primeras de OSI, física y enlace de datos, ¿sí? Para nosotros va a ser capa uno y capa 2. Y en TCP/IP, en su funcionamiento se engloba una sola. Eh, la capa 3 de red de OSI se correlaciona con la de Internet de TCP/IP. La de transporte queda totalmente igual. Y las superiores, la de aplicación, que son las que interactúan con el usuario final y o dispositivo final, ¿sí? No siempre tiene que ser contra un humano, sino que puede ser simplemente una interfaz hacia un dispositivo que pueda ofrecernos datos o que capture los mismos. Pero bueno, en definitiva, hay una interacción con algún usuario final, o al menos ese es el propósito. Para OSI van a ser las superiores, van a ser de sesión, de presentación y de aplicación. En esta capa superiores que interactúan con el usuario, los datos se expresan en su formato tal cual lo conocemos. Un archivo de texto, una planilla de cálculo, un archivo de audio, un archivo de video, una página web, una resolución de nombre, una asignación de IP o una transferencia de archivos. Tal cual lo conocemos. Acá, a nivel de equipamiento, seguramente vamos a encontrar muchos servidores porque prácticamente la mayoría son servicios que interactúan con los usuarios finales. Pero arranquemos con la principal. El modelo OSI se enumera de abajo hacia arriba, de 1 a 7. Lo mismo sucede con TCP/IP de 1 a 4. La primera capa, la física y la más importante, engloba los medios que utilizamos en comunicaciones y telecomunicaciones. Los medios físicos para nosotros siempre van a ser, en la actualidad, eh, el cable de cobre, el cable de red, el cable UTP, tal cual lo conocemos, la fibra óptica y las ondas por aire, que puede ser Wi-Fi, Bluetooth, infrarrojo. Em, los datos fluyen a través de los medios en forma de bits, ¿sí? Simplemente ceros y unos.
Continuamos con la capa de enlace de datos, capa 2 para nosotros a partir de ahora. Eh, Cumple una función importante. Es la capa que enlaza, por eso su nombre, enlaza los datos. Enlaza los datos que vienen de la parte física para meterlos en la parte electrónica, en la parte lógica, en la parte digital. Así que eso es lo maravilloso de esta capa. Actores principales que tenemos acá, nuestros switches. Hoy nos vamos a ocupar de seguir configurando los switches que, que inicialmente realizamos en la clase anterior y vamos a agregar Access Point porque fíjense que aparece como protocolos importantes Ethernet, que va a ser para todos los switches de conexiones cableadas por UTP o fibra óptica, IO. Y después vamos a tener todo lo que es Wi-Fi, WLAN, ¿sí? Sería una red privada, wireless. ¿Cómo van a fluir los datos acá? Bien, tramas. Acá ya tenemos una especie de direccionamiento que va a ser por MAC origen y MAC destino. Recuerden que las direcciones MAC para nosotros van a ser las direcciones físicas de todos los dispositivos, placas de red Ethernet, placas de red Wi-Fi, etcétera, etcétera. Puertos de switches. Bien. En la capa 3 tenemos como actores principales nuestros routers. Puede haber otros dispositivos que puedan cumplir esa función, como switches multicapa, inclusive firewall. Pero en principio vamos a hablar de router. Para la capa 3 acá aparece ya el paquete IP como dato y el direccionamiento obviamente va a ser IP versión 4 y IP versión 6. Hoy en día y hace como 10 años conviven, ¿sí? Conviven IP versión 4, IP versión 6. Calculo que en algún momento IP versión 6 va a quedar nativo. Y CMP engloba dos funciones que utilizamos a diario, que es ping, entre otras, ¿no? Y el tracer. El ping es una respuesta de eco para comprobar las comunicaciones, no solo que lleguemos, sino que el retorno también es válido. Y el tracer para marcar los saltos que va dando nuestros datos a medida que van surcando equipo de capa 3 o superior. Para nosotros, por el momento, van a ser routers también. La capa 4 de transporte es muy importante porque engloba todos los puertos TCP y UDP de nuestras comunicaciones. Y me detengo acá. Como actores principales vamos a tener firewall o cualquier equipo que pueda cumplir esa función. ¿Sí? Los routers lo pueden hacer también, switches multicapa también, pero detengámonos en firewall, seguridad física y seguridad en comunicaciones. Los firewalls se van a encargar de que se establezcan todas estas comunicaciones TCP/UDP o no, ¿sí? El path ubicator. Y me detengo acá porque en estas primeras cuatro capas de OSI es donde se van a manejar nuestra interacción. Nuestra acción como administradores, analistas, especialistas, se va a basar en estas cuatro capas. Luego, si pasamos a la capa de aplicación, como dijimos en un principio, que interactúa con el usuario, que están la mayoría de los servicios, que sigue creciendo, que vamos a tener especialistas de base de datos, de aplicaciones, sí, de programación, sacando programación de bajo nivel, ¿no? Sí, que están en capas inferiores. Pero vamos a tener todo lo que fluye en aplicativos o servicios. Me gustaría, como les comenté también, que aprovechemos nuestro laboratorio y ya les comparto el Packet Tracer. Y en este caso vamos a agregar un access point. Así seguimos trabajando con nuestros switches. La clase pasada hicimos una configuración básica que es muy similar a cualquier equipo Cisco, llámese router o firewall. En el router es muy similar,
puede cambiar el direccionamiento nada más. Recuerden que en los switches nos permite colocar direccionamiento IP en las interfaces virtuales de LAN o VLAN, ¿sí? Para nosotros a partir de ahora. Y también agregamos un access point porque eh, podemos considerarlo, o mejor dicho, debemos considerarlo, o un equipo de capa 2, simplemente que el medio, en este caso, en vez de ser una conexión por cable, es por aire. Bien, uno de los access point o router Wi-Fi que trae Packet Tracer para que podamos trabajar en nuestro querido Linksys, en mi época vieja, ¿sí? Algo así, quizás no tan estrafalario con la antena, pero el equipito era, perdón, ahí está. Eh, este es el formato del equipito, muy conocido, andaba muy bien, por eso lo absorbió Cisco y sacó a nivel hogareño la firma, la marca o los productos de Cisco Small Business. Eh, esta línea de mercado orientado a hogar y pymes no posee el sistema operativo que hablábamos anteriormente y que poseen los switches de Cisco Router y Firewall. Em, Así que para nosotros va a ser muy fácil configurarlo. De hecho, traen una interfaz gráfica. Acá la tenemos. Los de mi época la recordamos. Fíjense que trae habilitado un DHCP porque cumple funciones de router también. Así que vamos a aprovecharlo. Y como teníamos el direccionamiento clase C/24, que esto lo vamos a explicar en clases posteriores, ya habíamos definido para la VLAN 1 este direccionamiento bastante común a nivel hogareño o a nivel LAN, 192.168.1.0, así que lo mantenemos. Vamos a mantener ese direccionamiento y vamos a dejar habilitado el DHCP porque nos va a servir para todos los dispositivos, inclusive la laptop que tenemos por aquí. El rango de direcciones lo pueden variar, ¿sí? Yo lo dejé como estaba, de 100 a 149. Eh, el equipo va a asumir la 1.1 y va a asumir el rol de puerta de enlace también o router cuando tengamos que salir hacia otras redes. Em, y luego configuramos la parte de wireless. Tiene una solapa de wireless en donde hay una configuración básica. Le pusimos Wi-Fi Cisco. Dejamos habilitado el broadcast del SSID. El SSID es el nombre de nuestra red Wi-Fi y podemos definir si queremos que se vea o no, ¿sí? Si bien es una de las medidas de seguridad que tiene Wi-Fi, esconder el SSID, el nombre de la red, o no emitirla por broadcast, en principio no es conveniente. Al menos yo debería verla para configurar todos mis dispositivos y después sí poder esconderla. Tiene una subsolapa de security, que es donde vamos a colocar la contraseña. La hicimos muy simple a cuestión de laboratorio nada más, pero recuerden que tanto estas contraseñas como la de nuestros equipos switcher, router, firewall deben ser fortalecidas. Ya vamos a hablar de eso al final de este módulo. Bueno, muy bien. A nivel de laptop, simplemente lo que hicimos fue, le voy a hacer un zoom, y las laptops vienen con una placa de red Ethernet aquí, así que lo que hicimos previamente fue apagar el equipo, quitar o arrastrar la placa de red que tenía para que nos quede vacía la bahía y luego agregar lo que sería o lo que simula ser una antenita Wi-Fi.
Una vez hecho eso, la prendemos. Fíjense que se vuelve a conectar. Y en su escritorio, en la parte de PC Wireless, vamos a simular hacer la conexión. Aquí ya está conectada, pero si tuviéramos que hacerlo de cero, sería la solapa Connect, veríamos la red Wi-Fi y volviendo a dar Connect nos pediría la contraseña. ¿Sí? Nada más, como cualquier dispositivo que tenemos en casa. Así que ya la tenemos conectada por el dibujito de simulación. Y en todo lo que compete a direccionamiento IP, ahora sí lo podemos poner de manera dinámica. De manera dinámica va a estar recibiendo de este equipito que ya vimos que entrega, tiene el servicio habilitado y va a estar entregando IP. En principio a la laptop por Wi-Fi y después a cada PC por cable. Fíjense que me aparece un direccionamiento que se denomina APIPA, es cuando el sistema operativo no encuentra un servidor de HCP en la LAN, ¿sí? Entrega un direccionamiento aleatorio y automático en el rango 169.254. ¿Cómo lo solucionamos esto? Volviendo a solicitar direccionamiento IP, puede fallar algunas veces. Esto es una simulación, recuerden, así que vamos a tener paciencia, mucha paciencia. Estos sistemas, tener paciencia. Vamos a ver el resto de las compus cómo está. Si está en la misma situación. Esta no tiene la 102, la dejamos. Esta tiene la 103. Imaginamos que esta también tiene una permitida, la 104. Y esta estaría esperando que le dé la 105 o la 106 o nada. Vamos a hacer, vamos a hacer, a ver si me permite a nivel de configuración, deshabilitar la placa. A ver, vamos a apagar el puerto. Fíjense que el cable me muestra que está como desconectado y vamos a prenderla. Si no, no insistimos más. Vamos a dejar que termine de negociar el puerto. Estos puertos son Fast Ethernet. Recordamos que son de 100 megas, que está aclarado. Podemos definirlo como 10, ya no se utiliza. Y también viene Full Duplex en modo automático. Se negoció el puerto, así que vamos a ver si el DHCP nos entrega. No, sí, igual. No vamos a renegar con esta comp. Eh, ya tenemos el resto. Igualmente vamos a seguir configurando los switches que en esta capa 2 lo que tenemos que aclarar también es que para la parte cableada los switches tienen la modalidad o los dos modos de configurar o tres, mejor dicho. Sus puertos vienen en modo acceso por defecto
Y en VLAN 1, que es la única que viene por defecto también, por eso lo aprovechamos para poner un direccionamiento en la clase pasada. En clases siguientes vamos a crear VLANs y ampliar nuestra red LAN. Y vamos a segmentarla así por sectores, una cosa así. Entonces, los switches vienen por defecto todos los puertos en modo acceso y en VLAN 1, como muestra la columna de VLAN. Y luego, la opción de configuración que tenemos es puerto troncal. Esto se utiliza entre switches o switches con AP. ¿Qué me permite a mí el puerto troncal? Permitir el paso de más de una VLAN o todas las VLAN en su defecto. Así que, por ejemplo, vamos a ver la configuración de uno de estos switches para ver qué es lo que implementamos eh, a nivel de configuración. Recuerden que todas las passwords las dejamos en el área de trabajo, así la recordamos fácilmente. Para el acceso físico, el primer acceso que tenemos simula ser un acceso físico por consola, así que para nosotros va a ser consola 1, 2, 3. Y luego el enable o el administrador Cisco 1, 2, 3. Muy bien. Ya tenemos, vamos a hacer un show run porque la configuración ya está establecida. Simplemente se la voy a mostrar. ¿Qué hicimos? Fíjense que los puertos que no tienen configuración em, simplemente van a ser puertos de acceso en VLAN 1 por defecto. Y después definimos el FASETN 024, que es el que va contra el router Wi-Fi o access point en este caso. Lo definimos como modo troncal y también los dos puertos giga que van hacia el otro switch como modo troncal. El resto de la configuración ya lo tenía, lo único que hicimos es eso y como comprobación podemos hacer show interface trunk y nos va a mostrar lo siguiente. En principio nos va a mostrar qué puertos tengo en ese modo troncal, ¿sí? ¿Cuál es la VLAN nativa? En este caso, por defecto, y como no creamos más VLAN, sigue siendo la VLAN 1. Y nos muestra la encapsulación o protocolo que utiliza los puertos troncales, que es 802.1Q. Después me dice cuáles son las VLAN permitidas por estos troncales de la 1 a la 1005, que es lo mismo que decir todas, ¿sí? Más allá de que no haya más creadas en este momento, los troncales van a permitir todas las VLAN que están creadas ahora, inclusive las que vayamos a crear, siempre y cuando estén dentro de este rango. VLAN activa para administración o management, la 1 por defecto, la tenemos activada. Si queremos administrar remotamente los switches, pues nos vamos a conectar a la punto 100 para este switch, a la punto 101 para este, y le quedó la punto 1 a nuestro routercito que agregamos. Y después dice, fíjense algo interesante, que lo podemos ver gráficamente también. El protocolo Spanning Tree es un protocolo de capa 2 que evita loops en, en conexiones redundantes que tengamos, ¿sí? Evita tormenta o bucles en nuestra red, tormenta de broca. Gráficamente se ve acá las dos conexiones entre los switches. A mí me podría generar un loop, pero fíjese que el punto naranja es donde Spanning Tree está haciendo el corte, digamos, ¿no? Fíjense que Spanning Tree habilita el forwarding o el envío de tramas a través de la faceta N24 que va hacia el router o access point, Wi-Fi. Permite por la giga 1 hacia el otro switch, pero bloquea los datos en este momento por la giga 02 para evitar bucles de capa 2. Otra manera de evitar bucles entre estos dos switches sería agrupar estas dos conexiones en un port channel, ¿sí? Un port channel sería una agrupación lógica de
interfaces físicas, en este caso dos, para que funcionen lógicamente como si fuera una sola y de esa manera me evito un loops entre estos dos switches o entre esa sección de la red. Bueno, con esto es el repaso del capítulo 3. Comenzamos a hablar de modelo OSI, TCP/IP. A partir de la clase que viene ya empezamos a ver capa por capa cómo funcionan nuestros datos. Obviamente vamos a arrancar con capa física, viendo medios y vamos a seguir configurando nuestros laboratorios para que siga creciendo nuestra red y configuración de Packet Tracer. Nos vemos en la próxima.